durante los últimos años ha sido muy fuerte en nuestro país, y nos dimos cuenta de que existen muchos conceptos que comenzaron a tratarse en la calle, a traspasar las aulas de la universidad. Mucha gente, en particular empresarios, empleados, han comenzado a hablar de temas como crawling peg, como desinflación, como desaceleración, como overshooting, y se ha hecho carne comenzar a hablar de brecha cambiaria. Y nuestra idea es principalmente hablar un poquitito de coyuntura, a donde se pueden ver estos conceptos, pero después también explicarlos. Desde lo personal, Gastón, a mí me llama mucho la atención que todas estas definiciones que se vienen escuchando, la gente la discute, opina, critica, pone en valor, y son cuestiones que nos atañen todos los días, y que muchas veces nosotros necesitamos ponerle luz, ponerle definiciones, poner un contexto, ponerle evidencia y al mismo tiempo ponerle teoría. Así es. Además, queremos comentarles, con José María trabajamos en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas. Yo soy docente de Economía y de Econometría. También con José somos docentes de Estadística en la Universidad Católica de Salta. Hemos hecho mucho camino en las aulas de las universidades, mucho trabajando con alumnos, con proyectos de investigación, de extensión, y ambos somos economistas, y es un lindo momento para ser economista, pero validando lo que dice José, a veces a los economistas se nos preguntan sobre fenómenos sociales, sobre aspectos empresariales, pero en realidad son los individuos, entendido como empresas, como familias, como Estado, lo que usualmente viven estos fenómenos. Entonces es un poco hasta violento a veces tratar de explicarle a un empresario cuánto tiene que vender o a cuánto tiene que vender, o a un consumidor a cuánto tiene que comprar. Nosotros lo que hacemos es estudiamos el día a día de las decisiones de los individuos agregadas, y después lo que hacemos es emitimos una opinión general al respecto. Al mismo tiempo, Gastón, te decía que muchas veces hay confusiones en las definiciones. Sin ir más lejos, una pregunta que podría tirar al público, tirarte a vos también, es ¿cuál es la diferencia entre valor y precio? ¿O qué es el valor? Exactamente. Esto que dice José es súper clave, porque nosotros venimos en una economía donde la volatilidad de los precios ha sido muy alta en los últimos tiempos, pero se comenzó a discutir acerca de cómo se conforman los precios, cómo puede ser que algo cueste tanto hacerlo y en el mercado el precio de eso es superior al costo. Bueno, acá lo que queremos traer es esta gran idea que dice José. Nosotros en nuestro espacio vamos a hablar primero, en un primer momento, acerca de un análisis de coyuntura. Vamos a comentar un poco acerca de lo que está trabajando, lo que se está hablando en esencia en la economía. Variables claves, por ejemplo, hoy vamos a hablar un poquitito de lo que es la tasa de interés, vamos a retomar un poquitito siempre de lo que son los precios, y después en un segundo momento vamos a tratar de hacer algo un poquito más conceptual para poder entender de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, específicamente del precio de las cosas, y por qué es distinto el valor de las cosas, y por qué es distinto del costo de las cosas, y por qué para cada persona es distinto eso. Esta última parte es mucho más conceptual, un poco más académica, pero no por eso menos importante y menos conocida por la población en general. Primera parte, nosotros con José también y con otro grupo de economistas trabajamos en el Consejo de Ciencias Económicas, donde hacemos lo que se llama un reporte económico bimestral. Este reporte lo que tiene es una suma de variables en términos macro, y también en términos agregados a nivel economía real y economía financiera, de qué es lo que le va pasando a la economía. Y una de las primeras cosas que tenemos obligadamente que charlar es sobre la evolución de los precios en la economía. Nosotros registramos una evolución de los precios a nivel nación y a nivel regional, porque así se miden, una evolución de precios que ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Quiero hacer una breve acotación
en particular, porque sé que José acá me va a corregir, una cosa es la evolución de los precios generales y otra cosa es cómo vas vos como consumidor, vos como hogar, vos como familia, cómo te vas enfrentando a una canasta de bienes y servicios. Porque cuando nos invitan a un programa, nos hacen una entrevista a los economistas y nos dicen cómo vienen los precios, y la primera respuesta es, bueno, se vienen desacelerando, el último dato de inflación a nivel general es de 1.6, el anterior fue 1.5, tenía su nivel de precio de 3, es decir, vienen bajando los precios, y inmediatamente te retrucan diciendo, che, pará, pero a mí no me alcanza cuando voy al súper, che, pará, pero a mí no me alcanza cuando voy a pagar la cuota del colegio de los chicos, o pará, a mí me subió la leche un montón, ¿cómo es que viene disminuyendo? ¿Por qué pasa eso, José? Bueno, y a niveles generales hay otras preguntas mucho más en profundidad que nos llevan, que nos ayudan a entender estos fenómenos, ¿no? ¿Por qué? Justo hoy estaba con una compañera de trabajo conversando, ¿por qué Paris Hilton, por ejemplo, puede gastarse cerca de $100.000 en un vestido y consigo el mismo lo puedo conseguir en 15.000 o en $10.000? Y encima, ¿por qué gastan tanto efectivo o tanto dinero en un solo vestido, para un solo día, para un solo evento, en un solo salón o camino rojo en el cual se presentan y muestran? Y esto tuvo respuesta. Ya hubieron pensadores que se dedicaron a responder y le dieron un sentido a esa pregunta, ¿no? Y entre 1850 y 1890 habían 3 economistas que hablaron del mismo tema, que es el valor. Uno es Stanley Jevons, León Balraz y Karl Menger. Entre los 3 han definido el valor. Y cuando hablaban de valor, hacían referencia a una percepción subjetiva. Esta percepción subjetiva es cómo yo percibo un bien. ¿Qué tanto lo necesito? ¿Qué tanto me sirve? Entonces es como que lo primero que tenemos que tener en cuenta, que este valor no se puede medir. Sí se puede ordenar. No se puede cuantificar, sí se lo puede ordenar. Y este valor tiene 2 principios necesarios y suficientes. Uno es la escasez y la incertidumbre. Por eso tienen sentido. Cualquiera de los bienes que nosotros consumimos, desde una computadora que tenemos acá, desde un mate, el agua, la hierba, tienen sentido de ser, tienen razón de existir y de estar con nosotros por el simple hecho de que son escasos y al mismo tiempo existe incertidumbre en cómo, cuándo y dónde producirlo. Perfecto. Fíjate vos que cuando nosotros vamos al mercado y queremos comprar un bien, el precio del bien se mide respecto de nuestro ingreso. Es decir, para nosotros es caro o barato respecto del ingreso que tenemos o del presupuesto, como decimos los economistas, asignado a ese bien. Entonces vos decís, no, esto vale una barbaridad, no compraría un bien cultural, por decir algo, por ejemplo una entrada de cine, a este precio, o sí lo compraría porque es barato para el conjunto de bienes que yo estoy consumiendo. Ahora bien, tiene que ver mucho también, como dice José, con qué necesidad estás satisfaciendo, la utilidad que le atribuís a ese bien. Porque si ese bien te brinda una utilidad o una satisfacción, lo digamos en términos generales, de incrementar tu acervo cultural, eso sería un bien que está valorado por vos mismo altamente. Pero, por ejemplo, a mí, que no me gusta ir al teatro, por decir algo, para mí el bien estaría valorado o subvalorado. El precio del bien para nosotros dos va a ser el mismo. La valoración del bien para nosotros dos va a ser totalmente distinta. A vos te encanta ir al teatro, a mí no. Entonces vos vas a decir, este bien para mí tiene un valor grande. Y a su vez, el precio, en términos de costo del bien, para mí, para vos puede ser distinto, en el sentido de que para vos puede ser un bien barato, dado tu ingreso, y para mí puede ser un bien carísimo, dado mi ingreso. Entonces, qué interesante cuando tenemos distintos conceptos acerca de la valoración monetaria de un bien.
no es menor lo que estás diciendo. No, es re importante tenerlo bien en claro eso, porque en el valor, como lo dije hace un instante, se ordena. Vos ordenás tu valor a partir de tus gustos, tus preferencias, tu cultura. Por ejemplo, ya en este momento yo prefiero estar tomando un mate que estar tomando un té, por ejemplo. No lo puedo cuantificar, no lo puedo medir a eso, pero sí lo puedo ordenar. Y es lo que planteaban estos tres autores, con distintas metodologías. Yo lo ordeno. Inclusive los que nos están oyendo, ¿qué prefieren a las 10 de la mañana, por ejemplo? Algunos me dirán un café con leche, con 2 medialunas, o directamente mate. O al mediodía, ¿qué prefieren? Una ensalada. O no, algunos me dirán, prefiero una hamburguesa. En este sentido, uno ordena los valores. Por eso es que se dice que jamás se va a poder cuantificar ni se va a poder medir, aunque sí hay intentos de medir este valor. Sin embargo, no, el valor es todo lo que yo puedo ordenar a partir de mis gustos, de mis preferencias, de mi cultura. Por ejemplo, nosotros en Argentina pagamos por 1 kilo de yerba, porque lo consumimos, porque nos parece necesario y porque está dentro de nuestra canasta de consumo. Bueno, hace un momento hablábamos acerca de cómo son los precios en la economía, pero en realidad tenemos una medición de precios. Nosotros decíamos en el Consejo de Ciencias Económicas, elaboramos un informe de coyuntura donde compilamos información existente a nivel nacional, regional y provincial cuando existe, cuando está disponible digo, acerca de cuáles son las variables macroeconómicas que pueden compararse. En ese sentido, uno de los principales indicadores que venimos monitoreando, creo que toda la economía todos en la economía, es la evolución del nivel de precios. El nivel de precios medido por el índice de precio al consumidor, que es el más conocido. Después tenemos un conjunto de índices que se llaman sistema de índice de precios mayorista, porque te miden los precios en otra instancia de los procesos de intercambio. Los precios en general han ido evolucionando y queríamos explicar un poquitito cómo ha ido evolucionando los precios en la economía y también cómo esta evolución de precios ha ido desacelerando la inflación, pero cuáles son los principales problemas o los principales consecuencias que tienen en el consumo de los hogares en general. Fíjate que creo que estamos todos de acuerdo que en enero 2024, cuando se cambia la estrategia cuando cambia el gobierno y se cambia la estrategia del régimen económico, existe lo que se llama un reacomodamiento de precios. Es decir, los precios en la economía tenían un problema subyacente que se conoce como aceleración inflacionaria. Ese problema lo que logra es una desvirtuación, es decir, los precios relativos en la economía no siguen un orden natural. Vos no sabés qué está caro y qué está barato, porque si lo comparás con tu ingreso hay cosas que estaban ridículamente baratas y hay cosas que estaban ridículamente caras. Entonces se produce un salto de precios, producto de principalmente también, o no principalmente, ya vamos a hablar un poco de esto, un overshooting, salta el tipo de cambio nominal y se acomodan los precios. Y a partir de allí nosotros tenemos un sendero de desaceleración inflacionaria en los precios. Una desaceleración no significa que los precios estén disminuyendo, sino que el ritmo de crecimiento de los precios está disminuyendo. Todos los meses venías de 20, de 10, de 5, de 3, de 2, de 1 y algo. Entonces los precios siguen creciendo, pero cada vez crecen un poquito menos. Eso se llama desinflar o desacelerar la tasa de inflación. Y ahora cuando yo agarro este informe de INDEC, que se publica casi todos los meses y gran parte de los que nos dedicamos a observar esto, ¿qué es lo que tenemos que ver? O sea, ¿qué es lo principal de estos indicadores? ¿Cuáles son lo que a mí me tiene que importar? Principalmente es
entender la limitación de la información que es a nivel general, que es a nivel promedio, que es a nivel agregado. Porque como decíamos hace un rato, si yo me pongo a discutir con la estadística oficial o con la estadística promedio, en realidad es un ejercicio inocuo. Es verdad que a mí como individuo particular, como familia, como empresa, tengo una canasta de bienes y servicios de consumo o de insumos que no necesariamente es la misma canasta de bienes y servicios que se utiliza para medir la inflación. La canasta que se utiliza para medir la evolución de los precios agregados en la economía, como la palabra misma lo dice, agregación, tiene la función de representar a todos los individuos. Y como representa a todos los individuos, se construye por medio de un criterio de agregación promedio. El promedio de los individuos consume esto, el promedio de los individuos va o gasta en esto, con lo cual es muy probable que si yo veo una canasta no me sienta representado en esa canasta. Pero la tendencia a nivel nacional y a nivel regional sí es útil para decir, bueno, cómo se van recomponiendo los salarios o cómo voy, perdiendo o ganando poder adquisitivo a medida que pasa el tiempo con la evolución de los precios. Y cuando vos ves un índice de precios en general, lo que tenés que hacer es ver cuáles son los capítulos que vienen a ser los grupos de bienes a donde se agregan la variación de esos precios. Y tenés, por supuesto, educación, alimentos y bebidas, bienes culturales, bienes que por lo general están regulados y son bienes públicos, como puede ser el mismo transporte, la salud. En definitiva, tenés un conjunto de capítulos y en particular, yo quería hacer un comentario, y ya te dejo ahí intervenir, José, es que la evolución de los precios tiene un componente muy pesado, un componente como capítulo muy grande que se llama alimentos y bebidas, que es aquel que se acelera estrepitosamente o que se desacelera estrepitosamente. Es ese capítulo, el de alimentos y bebidas, el que ha sido producto de el ataque en el sentido de estrategia de política económica para tratar de desinflar la aceleración de la tasa de inflación, y es uno de los logros, creo, de todos los ciudadanos, más que de una gestión gubernamental particular, el haber acaparado el hecho de que los alimentos y bebidas son aquellos grupos de bienes y servicios que consumen en esencia los individuos más vulnerables, con lo cual si vos contenés la evolución de precios en ese grupo, estás haciendo una política económica progresiva. Entonces disminuir la inflación no afecta a todos por igual, porque es un promedio, y es un promedio de determinados capítulos, y hay capítulos que son más importantes que otro capítulo porque están afectando a determinados grupos que son más vulnerables que otros grupos. Por ahí va mi consulta, o sea, saber si es que hay capítulos que tienen más, por así decirle, peso o representatividad. Por ejemplo, la alimentación es lo que consumimos todos los días, no así en familias que consumen, por ejemplo, bienes culturales. Entonces, ¿existe esta forma de decir pesos o representatividad? En esencia es, fíjate, si vos querés, es un lindo ejercicio, en particular se los damos a los alumnos de economía o de los cursos de macroeconomía, que es construir tu propia canasta de bienes y servicios. Todos sabemos cuál es nuestra canasta de bienes, es decir, lo que compramos usualmente. Entonces, usualmente compras bienes, entre comillas, vamos a poner compras porque compras bienes de transporte, compras bienes de educación, compras bienes alimenticios, compras bienes culturales, compras bienes, en definitiva, compras un montón de bienes. Y tu comportamiento se va repitiendo a lo largo del tiempo. Vos todos los lunes tenés una rutina, los martes también, los fines de semana cambiás esa rutina, cada 15 días tal vez cambiás esa rutina, una vez por mes te haces un viaje o te haces una escapada, entonces es una rutina distinta también. Entonces vas construyendo cuáles son los bienes al cual destinás, esta palabra es clave, tu presupuesto, tu ingreso. Aquellos bienes al cual vos destinás la mayor parte de tu ingreso, por ejemplo el alquiler, es un bien súper importante. Aquellos bienes al cual destinás más del 30%, por ejemplo alimentos y bebidas, es un bien súper importante. Ese peso, que se llama ponderación técnicamente, es lo que se utiliza para medir la importancia de un capítulo de bienes
en la construcción general del índice. No es lo mismo un peso de aumento de un bien al cual vos le destinás poca importancia. Por ejemplo, en el caso que yo dije hace rato, los bienes culturales, yo particularmente voy muy poco al teatro, entonces que el día de mañana me aumenten la entrada de teatro, a mí no me afecta mucho porque es un bien que no consumo mucho. Ahora, si me aumentan, por decir algo, un peso de la pescadería, que es un bien que consumo mucho, aumenta el precio, sí me afecta muchísimo, porque es un bien al cual le destino mucho mi presupuesto. Entonces voy a tener que, como consumidor ahí, buscar lo que se llama una estrategia de sustitución, o lo que nos pasó, José, a todos los consumidores en Argentina, que fue una readecuación del consumo. Cuando se corrigen los precios relativos en enero, febrero hasta ahora, lo que hicimos los individuos fue tener que dejar de consumir algunos bienes, buscar una sustitución al consumo de otros bienes, con esta palabra clave que dijimos hace rato, identificando la utilidad de los bienes para satisfacer determinada necesidad. Yo, por decir cualquier cosa, ¿no?, iba al gimnasio y la verdad que cuando se modificaron los precios de los bienes ya no pude seguir yendo al gimnasio, pero tenía una necesidad que satisfacer, que era mi bienestar físico. Entonces sustituí el gimnasio por, no sé, ir al Parque Bicentenario y comprar, entre comillas, una hora por la mañana de yoga. Entonces cambié el bien con una finalidad puntual. Dejé de destinar presupuesto a un bien porque tuve que reacomodar mi consumo. Bueno, y seguimos con Economía en Perspectiva, este programa que decidimos realizarlo en pos de dar a conocer un poco lo que es la economía, de hablar un poco de coyuntura, de pensamiento, llevar a la praxis o a la práctica de la sociedad todos estos fenómenos económicos. Hoy decidimos iniciar con dos fenómenos muy importantes. Uno de los fenómenos es el valor, como una percepción subjetiva, y al mismo tiempo el precio. Y con Gastón estábamos viendo estos informes de coyuntura, en forma particular de precios, que es el índice de precios al consumidor con el que nosotros contamos actualmente. O sea, aparte hay otras medidas de precio a nivel nacional. Pero a mí siempre me llamó la atención este IPC núcleo, porque yo veo que hay cuatro indicadores principales, ¿no? Uno es el nivel general de precios, uno son los indicadores estacionales, que acá te quiero comentar por qué sale en negativo, no sé si es bueno, si es malo, el IPC núcleo y el IPC de precios regulados. Perfecto. Para todos aquellos que quisieran hacernos alguna consulta, algún comentario, algún aporte, bueno, particularmente qué es el IPC, nos apuntan acá. Dejamos el teléfono de WhatsApp, por favor. José María, ¿lo puedes leer? Sí, el WhatsApp es 387-534-7022 y @radiounza. El IPC es el índice de precios al consumidor. Vos tenés en la economía distintas maneras de medir el termómetro de la variación o de la evolución de los precios. A saber, vos decís cómo varían los precios en la economía, y lo que haces es construir lo que se llama una canasta, un grupo de bienes que consumen, entre comillas, los consumidores. El tipo de a pie, la familia, compuesta esta familia de distinta manera, ¿no? Puede ser una familia tipo, 2 personas, 2 hijos, o puede ser una familia no tipo, un grupo de estudiantes que se juntaron en un lugar porque están pagando el alquiler, cada uno paga una pieza. Entonces tenés un hogar, tenés una familia dentro de un hogar. Entonces lo que se trata de hacer, por eso hace rato decíamos, es un poco a veces difícil que represente a todos, es representar en promedio cómo son los consumos de las familias, de los hogares en general en la Argentina. Y dentro de la Argentina, en las regiones. Región NOA, NEA, Patagonia, Cuyo, etcétera, cómo es ese consumo promedio. Entonces vos tenés, me acuerdo clarito, un gran ejemplo, en Salta tenés una época donde abunda la palta. ¿Y por qué abunda la palta? Por una cuestión de escasez o falta de escasez, el precio de la misma se va al piso. Es más, y los mangos, en Tartagal, en la plaza de Tartagal, los mangos se te pudren, o te agujerean el auto a veces, tantos mangos que hay.
pero vos tenés otra región donde el mismo bien escasea. Entonces, si te vas un poco más a las regiones centro, en la misma época se vende un bien que en otro lado no se vende. Corolario, en el primer lado donde abunda ese bien, acá en Salta, no forma parte de nuestra canasta de consumo porque no le destinamos explícitamente una compra a ese bien. En otra parte, forma parte de una canasta de un bien que es un bien de lujo, porque te cobran un montón por ese bien. Es mismo acá en Salta mismo, en Salta capital, a veces te cobran un montón por la palta chiquitita. Y vos decís, che, pará, pero acá 300 kilómetros se están pudriendo las paltas. Bueno, es una cuestión de escasez, de movilidad, pero también de cómo se conforman las canastas de bienes del IPC, del índice de precio al consumidor. Y después tenés otras medidas de cómo van evolucionando los precios en la economía. Por ejemplo, el kiosquero. El kiosquero o el tipo que tiene un negocio le compra bienes y servicios a un distribuidor. Entonces también tiene su propia canasta de bienes y servicios porque compra leche para vender, compra polenta para revender, compra fideos, entonces tiene una lista de precios también que sigue. Bueno, ese tipo mira otros precios. Esos precios se llaman precios al productor o precios al por mayor o precios básicos en la economía. Vos tenés un sistema enorme de precios. Se dice que estos últimos son los que adelantan al IPC. Si ahora el precio al por mayor te da 1.3, significa que el IPC en la vuelta que viene te va a dar un poquitito más bajo. Y así es como va evolucionando los precios en la economía. Ya nomás se me ocurre dos bienes que los considero estacionales, que son los helados y la cerveza, por ejemplo. Viste que es impresionante cuando vos ves los precios de la cerveza. Hay dos picos muy fuertes. Uno es en septiembre, exactamente el 1 de septiembre es el primer pico, donde hay mayor consumo. ¿Por qué? Empieza a haber mayor consumo de cerveza y de helados. Y más o menos en marzo, abril, el pico para abajo. O sea, es como que viene en una forma de serrucho hasta septiembre, el 1 de septiembre en punto, pega un pico en el consumo y en los precios. Luego en marzo, el pico para abajo. Y ahí se sostiene. Qué bueno lo que decís, porque eso tiene que ver con la escasez relativa de los bienes. En determinado momento, los individuos quieren esos bienes. Por lo general, la gente no consume en promedio helado cuando hace frío. Entonces, baja la valoración del helado. El costo de producción, tal vez por la refrigeración variando un poquito más o menos, pero el proceso de producción es el mismo y por ende el costo de producción va a ser el mismo. Producir un kilo de helado en mayo o en marzo, variando el tema de la refrigeración, pero va a ser exactamente lo mismo. Sin embargo, cuando vos salís a vender en mayo o en junio un kilo de helado, va a ser más difícil que te lo compren que si lo salís a vender en enero o en febrero. Es decir, la valoración de los individuos va a ser distinta. Con lo cual, el precio del bien, para poder colocarlo en el mercado, también va a ser distinto. Yo no voy a, como productor de helados, no voy a producir helados solamente para sacarme las ganas de hacer helados, sino para vender, para poder obtener una ganancia a cambio y producir de nuevo. Con lo cual ahí voy a tener que acomodar el precio del bien. Acomodar significa en mayo, junio, tal vez lo tenga que bajar o evidentemente no voy a poder subir el precio del helado porque hay poca gente que está dispuesta a destinar presupuesto, destinar ingreso, gastar, comprarme helado. En cambio, en enero, febrero, las heladerías están a full y es ese el momento en el que yo digo, mira vos, a todo el mundo, todos quieren helado. ¿Qué pasaría si aumento en 500 pesos el kilo? Y tal vez la gente se reacomode un poquitito, pero van a seguir queriendo helado. Bueno, eso pasa mucho también con los precios, y con los precios lo que se llaman estacionales, porque dada la estación, dada la escasez relativa natural de los bienes, hay determinados momentos en donde los bienes son caros porque escasean o son baratos porque abundan. Entonces, bajó el precio de, por decir algo, el helado o de la cerveza, o se mantuvo el precio de la cerveza. No es una noticia buena, no es una noticia de política económica, no es una estrategia comercial, es algo que está pasando. En los bienes culturales, en los bienes de turismo pasa muchísimo. Cuando pasa la primera onda de las vacaciones, sea las vacaciones de verano, después la comida o determinadas excursiones mantienen el precio. Y como vos en tu canasta tenías bienes de turismo como parte del destino de tu presupuesto, ese bien está desinflando los precios promedios en la economía.
Y es, sí. Inclusive hay ciudades en las cuales ante ciertas etapas del año, por cuestiones de turismo, aumenta el precio de todos los bienes. O sea, vendría a ser como una externalidad, ¿no? Para las personas que viven en una ciudad determinada, cuando hay mucho turismo, en épocas estivales sube el precio de todo y las personas de esa localidad, de ese pueblo, padecen el incremento de los precios, pero de forma brusca. Exactamente, nos pasa en Salta, ¿no? En Salta es en general caro porque es un destino turístico muy elegido, aun cuando ahora los resultados sean un poco malos, pero es elegido, entonces los que vivimos acá tenemos que financiar o comprar esos bienes a un precio de venta casi internacional. Esa compra de bienes se llama votación. No solamente votamos cuando vamos a las urnas, cada vez más seguido, pero no solamente votamos un individuo, una persona, un legislador, un representante, sino también votamos los precios de los bienes. Es decir, elegimos, esto es una gran lección, casi a lo Lita de Lázari, una gran lección de economía familiar. Cuando vos vas y compras un bien que está caro, y vas a saber que está caro, por lo que acabamos de decir, es caro para tu ingreso, pero es un bien que vas y lo compras caro, significa que estás avalando que esté caro, estás votando, eso se llama una votación en el mercado. Por eso cuando ves un bien que está caro para vos, y por supuesto podés obviar comprarlo, tenés que mandar una señal distinta, de decir no lo voy a comprar. Créanme que las empresas en general, los supermercados, que tienen un gran desarrollo de inteligencia de negocios, se dan cuenta cuando los individuos están comprando o dejando de comprar un bien. Estás mandando una señal. Por algún motivo, los individuos coordinan una especie de desesperación y dicen, bueno, está cara la yerba, vamos a comprar porque se va a poner un poco más cara. Y lo que estamos haciendo en ese momento es avalando que esté cara y que se suba un poquitito más el precio. Y acabamos de mandar una señal que para nosotros es desventajosa, para nosotros como consumidores, porque estamos transmitiendo o trasladando lo que se llama el excedente del consumidor, le estamos trasladando parte de nuestro ingreso a alguien que, si le mandábamos la señal inversa, iba a estar obligadamente a bajar el precio, y ahí nos íbamos a beneficiar todos un poquitito más en nuestro consumo. Y bueno, entonces los precios, como para ir concluyendo, los precios es un sistema de información que tenemos nosotros para guiarnos de los gustos y preferencias de las personas, la forma en que trabajan los empresarios, la forma en que los mismos empresarios especulan ante la incertidumbre, los mismos, el sistema de precios te da señales de cómo es la persona. Por eso es que es importante no interferir, no regular, no manipularlos, no especular como empresarios en pos de hacer daño a una sociedad, como políticos también. El sistema de precios es lo que nos define a cada uno de nosotros. Perdón, José, y te interrumpo ahí. Cuando existe una señal, un ruido que es espurio, en el sentido de que está mal transmitida la señal, el sistema de precios también transmite una señal que en un primer momento es errónea. Esto pasó mucho, en Argentina pasó muchísimo con los subsidios. Pero claro, con los subsidios al gas. Fíjate vos, nosotros lo ponemos de ejemplo en clases, cuando se subsidiaba el gas a las urbes más pobladas, por lo general la transferencia de los subsidios, que es casi un programa entero que vamos a hacer en algún momento, viene desde el interior al centro del país. Pero vos estabas subsidiando el consumo de gas de manera tal que existían un montón de negocios, por lo general venta de comidas y bebidas en las grandes urbes, en particular en Cava, en los grandes polos gastronómicos, que te calefaccionaban las terrazas con gas, y era irrisorio el precio que se pagaba, era irrisorio. ¿Por qué? Porque se estaba subsidiando, y la señal que se mandaba al empresario era, che, calefacciona tu terraza con gas, si vas a comprar otro horno que sea a gas, porque está baratísimo, si vas a hacer la calefacción en el depto que sea a gas, porque si te pones el famoso calefón te va a salir 2 pesos. ¿Y qué pasó? Existió un subsidio enorme por detrás. Cuando se quiebra el subsidio, todo el mundo pega el grito, o alza el grito al cielo diciendo, che, ¿cómo puede estar tan caro? No, siempre estuvo así.
nada más que estabas pidiendo un montón de subsidios al resto de los individuos que, entre comillas, por lo general no podían subsidiar eso, y estabas deformando el precio del bien. Entonces la señal estaba espuria, estaba ruidosa. O al mismo tiempo había interferencias en estas señales que se mandan. Con esto es como que una conclusión, son los dos temas de principal importancia para la economía. Uno es el valor, la forma en que las personas perciben los bienes, y al mismo tiempo si están dispuestos a pagar un precio por ese, que es el segundo tema. Y en estos dos temas, los pilares principales son la escasez y la incertidumbre. La escasez, ya que las necesidades de las personas son infinitas. Sin embargo, los recursos para satisfacerlos son escasos. Y la incertidumbre, ya que desconocemos cómo, cuándo y qué producir. Exactamente. Y un temita ahí que siempre vamos a traer a colación es el rol del agente regulador. A veces en pos de, con un fin muy loable, de garantizar el bienestar de la población en general, es, entre comillas le vamos a llamar el Estado, el que trata de regular determinada actividad, pero a veces no lo logra de la mejor manera y a veces lo logra de la peor manera. Entonces a veces la interferencia del regulador, de nuevo digo, en pos de beneficiar a determinado grupo, hace que existe en el mercado un ruido tan grande que se termina perjudicando a aquellos que en un primer momento se quisieron beneficiar. Ejemplo clave que siempre lo damos en las entrevistas es las estrategias de precios máximos o de abarrotar las góndolas que nunca estuvieron abarrotadas de determinados productos para que los individuos que menos ingresos tienen puedan hacerse de esos productos. Pasó muchísimo tiempo de que el asado para todos, que el pescado para todos, que prometías un montón de estrategias comerciales que trataban de cubrir las necesidades alimenticias, nutricionales del grupo más vulnerable, pero en realidad no alcanzaba, no la pudiste implementar bien, y lo que pasó fue una aceleración de la inflación que lo que hacía era afectaba a los grupos que querías cubrir. Entonces es la navaja de Occam, la navaja que tiene los dos filos. Querés hacer algo bueno, pero en realidad perjudicás a quien querés proteger. Eso en política económica es más usual de lo que parece. Por último, José, hablemos del IPC núcleo. Está en nuestro informe de coyuntura del REPEC, del Reporte Económico Bimestral del Consejo. El IPC núcleo es un índice de precio al consumidor que lo que hace es, como dice la palabra, te mide el core, el núcleo de la evolución de los precios, sin estos saltos estacionales. Fíjense qué ridículo que parece con este ejemplo, pero el heladero no se puede sentir satisfecho con su producción y su venta en febrero porque aumentó respecto de diciembre, que aumentó respecto de noviembre, porque todos los años pasa eso. Estacionalmente, mientras más calor hace, más helado va a vender, y no es por su estrategia comercial, como tampoco se puede sentir triste porque en mayo, en junio no está vendiendo nada, y por ende los precios van acompañando eso. Lo que tenemos que hacer es quitar ese efecto estacional para ver cómo van evolucionando los precios sin que las estaciones naturales, a veces las estaciones también religiosas inclusive, afecten el movimiento. Y fíjate que sí es una buena noticia que el IPC Core, el IPC núcleo, viene disminuyendo muchísimo, viene disminuyendo sostenidamente, lo que hace que en algún momento eso sea una recomposición de los ingresos. Y vos me decías, ¿y qué pasa cuando tenés un valor estacional negativo? Ojo, tener precios negativos o la evolución de precios en negativo tampoco es una buena señal. Así como la aceleración de la inflación no es una buena señal, que tengas precios que cada vez disminuyen más y más y más, tampoco es una buena señal, porque lo estás poniendo en un brete al empresario, y el empresario es el tipo que te genera empleo, que te paga los sueldos, que es el individuo que después va a comprar bienes y servicios. Si no te puede pagar los sueldos porque está vendiendo a un precio que no le cierra, también estamos en otro problema. Bueno, creo que con esto agotamos nuestra primera intervención. Economía en perspectiva. Economía en perspectiva lo que trata de hacer es esto, que discutamos un poquitito el día a día de nuestros problemas económicos, pero que le demos un bagaje un poco más conceptual, pero también entendiendo que
nosotros ya nos enfrentamos a esto, nosotros como consumidores, nosotros como productores, como empresarios hasta un emprendedor. Nosotros en el día a día y en Argentina en particular sabemos muchísimo de economía porque, como en el fútbol, somos todos DT de fútbol, en economía somos todos economistas. Mucho más argentinos también. Exactamente, porque sabemos las cuestiones de economía que nos están pasando en el día a día. Así que esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes. Muchas gracias por acompañarnos.